Bienvenidos a Pulso Agropecuario, el podcast de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria. Hoy nos acompaña el señor Luis Diego Bando, quien es el director ejecutivo de la Corporación Ganadera conocida como Corfoga. Bienvenido, Luis Diego. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes compartiendo en este espacio. Bueno, para iniciar, cuéntenos qué es Corfoga. Bueno, la Corfoga es el nombre que se le da a la Corporación Ganadera. Es una corporación que nace por una ley de la República, la ley 7837, ya tiene 26 años de existir, y la corporación lo que hace es agrupar a grupos ganaderos, industria procesadora de la carne y el sector gobierno. Fue una ley visionaria porque logra poner a los actores de la cadena juntos en un foro de negociación, de discusión, para defender los intereses del sector, y no solo eso, sino también para promover el fomento efectivo de la ganadería. ¿Cómo se podría describir la ganadería hoy en Costa Rica en una sola palabra en la actualidad, verdad? Que sea exactamente como está la ganadería. En una palabra es un poco complejo, pero diría yo que sería sostenible. Esa es la palabra que más caracteriza a la ganadería en Costa Rica actualmente. Y esto nace en la ley, inclusive. La ley en sus primeros artículos dice que se fomente la ganadería dentro de un marco de sostenibilidad, entendiéndola como una sostenibilidad social, económica y ambiental. Se ha hecho muchísimo trabajo para que la ganadería, por un lado, producir más, por ser más rentables, más eficientes, más productivos, pero sin detrimento al ambiente. Don Luis Diego, y eso es muy importante porque existe el pensamiento erróneo, o bueno, ¿cómo podríamos quitar ese pensamiento erróneo? Más bien en las personas que dicen que la ganadería es lo que más contamina en este momento el ambiente. Sofía, vieras que no es erróneo dependiendo de la ganadería en el que te ubiques en el mundo. Sí hay ganaderías que son bastante emisoras de gases de efecto invernadero por el tipo de producción, por la forma en la cual lo están realizando, pero no es el caso de Costa Rica. Yo creo que ese es uno de los primeros mensajes que me gustaría mucho recalcar. La ganadería en Costa Rica es diferente. La ganadería en Costa Rica es una ganadería más sostenible. ¿Derivada de qué? De la cultura de nuestros productores. La defensa del bosque, la defensa del agua y la forma específica, que tal vez podemos ampliar un poco, la forma específica de producción en Costa Rica es ejemplo en el mundo. Nos llegan delegaciones de países porque quieren aprender qué es lo que estamos haciendo bien, que tenemos más cobertura arbórea, que tenemos menos emisiones en ganadería y que estamos produciendo una carne que es un balance entre gases de efecto invernadero y mitigación a estos gases positiva o neutra. ¿Cuáles son los números que tiene la ganadería en Costa Rica? Bueno, hablamos de un sector que en el último censo agropecuario se le hace la pregunta a la gente si tiene o no ganado. 37,000 personas dijeron que tienen al menos una vaca, al menos un animal. Si ya hacemos un poquito más fino los números, 26,000 dicen, bueno, no es que solo tengo una vaca o más, sino que mi principal ingreso proviene de la ganadería. Entonces ya empezamos a ver un grupo grande, 26,000 personas, que la ganadería es su principal ingreso, llámese por venta de leche o venta de queso, o venta de terneros, o venta de animales para reproducción, o venta de animales para carne. Entonces es un grupo muy grande de 26,000 personas. Ellas poseen las fincas. Creo que es otro error. La gente cree que el ganadero es esa persona de Hilux, sombrero, botas vaqueras, etcétera, etcétera. Y ese estereotipo que tenemos, no. El ganadero es una persona que tiene poca área. Hablamos que el promedio de las fincas en Costa Rica, el 75% de todas estas fincas en Costa Rica son menores a 50 hectáreas. Entonces son pequeños, la ganadería está en manos de muchos pequeños ganaderos. Entonces hablamos, que es un dato muy interesante, que además de tener 37,000 personas que hablan de tener ganado, 26,000 que lo dicen como su principal forma de vida, hablamos de 1.100.000 hectáreas en manos de los ganaderos. Estamos hablando de una cuarta parte, una quinta parte del área productiva nacional. Esto solamente en potreros.
Amén de eso, los ganaderos protegen el bosque. Estamos hablando de un estimado de 400.000 hectáreas en bosques, en fincas privadas de los ganaderos. Ustedes tienen, bueno, el sector en sí tienen el NAMA Ganadería. ¿Qué es? ¿Cómo lo consiguieron? ¿Y qué significa para el sector tenerlo? Sí, muy interesante esa pregunta porque uniéndolo con la anterior, ese 1.100.000 hectáreas es muchísima tierra. La ganadería domina el paisaje rural productivo. Entonces hay mucho espacio para hacer las cosas o bien o mal. Lo que haga la ganadería va a tener impacto en el área rural costarricense. Entonces, como número uno, podría decir que la ganadería se ubica en todo el país. Encontrás ganado en las montañas, tierras altas, con lechería, etc. Lo encontrás en la bajura, lo encontrás en todas las regiones productivas del país, etc. Entonces tenemos ganadería en todo el país, con mucha tierra administrada por los ganaderos. Así las cosas, hace una década aproximadamente, un poquito más, se toma el norte de crear una política de ganadería baja en carbono, una producción ganadera baja en carbono, y nace esta política pública en apoyo con la Corporación Ganadera, Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras entidades, Ministerio de Ambiente, entre otros, y empezamos en esa línea. Hay que producir, pero hay que producir en apego con la sostenibilidad. Recordemos que en ese momento estaba en boom de que el planeta se está calentando, tenemos gases de efecto invernadero, bien lo apuntabas, a la ganadería y a los animales se le achaca mucho la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, el NAMA, en palabras, son las siglas para describir procesos voluntarios donde un sector dice yo voy a mitigar y voy a reducir los gases. Entonces, son medidas de mitigación nacionalmente aceptadas y aplicadas. Así hace una década iniciamos, un poco más de una década, en poner en práctica estas medidas. ¿Cuáles son? La utilización de espacios pequeños para que los animales roten eficientemente. Esto nos lleva a tener un uso adecuado del agua, donde el animal no va al río, sino más bien llevamos el agua al animal, no el animal al agua. Tenemos la utilización de cercas vivas, la utilización de árboles dispersos en potrero, la siembra y reforestación en ciertas partes de la finca, la utilización de pastos mejorados, la utilización de sistemas silvopastoriles, la utilización de mejor genética. Y esto lo hemos venido haciendo en forma paulatina, educando al ganadero, pero Sofía, vieras que nos salió bien. Y nos salió bien por una característica que medimos y documentamos. Estas medidas le generan mayor rentabilidad al ganadero. Entonces, ese fue el gancho. Tengo mayor riqueza en mi finca, tengo mayor disponibilidad de dinero al fin del día y además estoy haciendo las cosas bien ambientalmente. Hay mayor fijación de carbono, hay mayor incorporación de materia orgánica en el suelo, tenemos árboles y ayudamos a corredores biológicos, ayudamos a la creación de más sistemas silvopastoriles, biodiversidad, etcétera, protección de mantos de agua, y eso hizo que fuera exitoso. Vamos a ver, esta NAMA Ganadería se sustentó en 4 pilares, muy fáciles de aprender, porque lo decíamos, son 3 más, 1 menos. Más rentabilidad, más productividad, más rentabilidad, menos emisiones y más secuestro de carbono. Hemos estado trabajando, como lo mencionaba anteriormente, vienen gente de otros países a copiar el modelo exitoso de Costa Rica en ganadería. El contar con el NAMA Ganadería ayuda a las exportaciones en Costa Rica. Es una pregunta muy interesante. La corporación nace y dentro de su mandato, curiosamente, a diferencia de otros sectores, no es exportar y exportar, sino el principal mandato es abastecer de carne a la población costarricense o a los habitantes de Costa Rica, pongámoslo de esa forma. Entonces, nuestro principal reto es tener una cantidad de animales en producción de forma tal que al darse el sacrificio y darse el despiece y la producción de carne, abastezca al mercado nacional,
pero hemos sido tan eficientes en eso, bueno, hemos sido el productor, es el que ha sido muy eficiente, muy competitivo y ha logrado producir lo que comemos y el excedente lo exportamos. Entonces nuestras exportaciones han venido en crecimiento, se han explorado algunos mercados interesantes, caso Estados Unidos, Puerto Rico, Centroamérica, China fue un mercado muy importante en algún momento del último lustro y exportamos ese excedente, entonces generando una válvula de escape para no tener tanto producto que generaría una reducción de precio al haber una demanda estable pero con un incremento en producción. El otro detalle que juega a favor ha sido el éxito que ha tenido Costa Rica en su atracción de turistas, ¿verdad? Entonces tenemos una masa de gente que viene a Costa Rica y de una u otra forma también consumen productos lácteos o de una u otra forma consumen productos cárnicos en algún preparativo, ¿verdad?, culinario, y eso también nos ayuda a colocar producto a nivel nacional. Hablamos que estamos consumiendo entre 13 y 14 kilos de carne de res por persona por año, básicamente. Don Luis Diego, hay un tema de trazabilidad bovina y ahora que usted mencionaba la cantidad de personas que tienen, así sea, una cabeza de ganado, ¿cuál es la posición de Corfove acerca de este tema? La trazabilidad, vamos a ver, Costa Rica avanzó muchísimo en sistemas de trazabilidad grupal, entonces se lograba saber el lote de animales, por dónde pasó, cómo se movió. Recordemos que la trazabilidad la podemos comparar con un tren. El tren va de un punto A a un punto B. ¿Qué lleve ese tren? Es la gran pregunta. ¿Lleva personas? ¿Lleva suministros? ¿Qué lleva? Entonces, documentar que un animal se mueve de un punto a otro, relativamente eso es fácil, relativamente. Documentarlo y saber qué hice yo con ese animal, qué productos, qué enfermedades, qué situaciones ocurrieron al animal desde que pasó de un punto A un punto B o los puntos intermedios hasta llegar a su destino final, eso es lo importante. Creemos que es importante, que es muy beneficioso para el país dar ese paso hacia una trazabilidad individual, como ya lo tienen otros países y como lo están exigiendo o lo exigen mercados muy sofisticados, como es el mercado europeo. Pero no es identificar por identificar, la idea es identificar y poder saber qué se le hizo al animal, si tiene alguna plaga, alguna enfermedad o algo que al fin del día afecte al consumidor. La corporación apoya el que se dé este paso hacia la trazabilidad. De alguna manera creemos que es importante y que se tiene que ir haciendo en forma ordenada. Eso sí, hemos estado muy enfáticos en que el orden tiene que privar para llevar un proceso que es muy complejo a buen puerto. El país se enfrenta, porque aunque muchos piensen que ya terminó, no es cierto, el tema de gusano barrenador. No. ¿Cómo podría ayudar también la trazabilidad en estos casos, verdad? Cuando hay la presencia de estas plagas. Claro, estamos muy lejos de poder haber resuelto ese problema del gusano barrenador. Actualmente prácticamente las fincas están reportando en todo el país presencia del gusano barrenador, una plaga muy fuerte, ya se movió de Panamá a Costa Rica y hacia todo Centroamérica, ya llegó a México y está tocando el borde de la frontera con los Estados Unidos. Combatirlo es bien complejo, es sumamente complejo, porque la mosca que infecta por medio de las heridas a los animales es muy agresiva, busca animales de sangre caliente, entonces no es solo el ganado, también tenemos mascotas, perros o vida silvestre. Eso incrementa el problema porque yo puedo controlar mis animales, pero yo no puedo controlar lo que está ocurriendo con la vida silvestre, llámese monos, pisotes, armadillos, etc. La trazabilidad viene a jugar un rol importante. ¿Por qué? Porque si encontramos un animal que tiene gusano barrenador, que está infectado con el gusano barrenador, con el arete y con la lectura de ese arete, podríamos saber de qué finca viene. Podríamos saber efectivamente de dónde proviene el animal y poder regresar a esa finca para ayudar, tratarla y buscar ese equilibrio y esa convivencia. En este momento estamos hablando de convivir y de
mitigar el gusano barrenador mientras se empieza un barrido desde México hasta llegar nuevamente a Panamá para erradicarlo tal cual ocurrió en Costa Rica hace ya unos 20, 22 años. El país se encuentra actualmente en negociaciones para la adhesión al Acuerdo Transpacífico. ¿Cuál es la posición de Corfoga? ¿Trae beneficios para ustedes? ¿O más bien los podría perjudicar de alguna manera? La posición de la Corporación Ganadera en este acuerdo comercial ha sido excluir al sector cárnico bovino. Así se envió la solicitud al Ministerio de Comercio Exterior. Comercio Exterior recibió la nota y nuestra posición quedó evidenciada. Pensamos que la Junta Directiva en sus análisis ha visto, hablemos de oportunidades, ha visto pocas oportunidades o todavía no visualiza las oportunidades por los actores que conforman este bloque de 12 países, si no me equivoco, donde algunos de ellos son potencias en ganadería. Estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de Australia, que tienen mercados muy diversos, que son Australia puede estar en el top 5, top 4 de país exportador de carne en el mundo. Ya tenemos acuerdos comerciales con algunos de estos países y no ha habido oportunidades ni para un lado ni para el otro. Me explico, no hemos exportado carne a Canadá, tampoco estamos inundados de carne de productos canadienses. Ha sido muy neutro en ese sentido. La idea fundamental en el sector cárnico es buscar alternativas de exportación, mercados donde sí podamos llegar con nuestro producto, y cuando se visualiza este bloque 12 no se evidencian esas oportunidades ante los ojos de la Junta Directiva. ¿Cuáles serían los productos que más sufrirían impactos en Costa Rica, en el sector ganadero, en caso de que se diera esta adhesión? Una pregunta compleja, ¿verdad? No hay bola de cristal para saber qué es lo que va a ocurrir, pero básicamente son productos cárnicos, ¿verdad? Lo que entraría es carne, sea congelada o carne refrigerada. Y ahí entrarían cualquier tipo de corte, ¿verdad? Desde cortes muy finos, tibón, lomo, lomitos, o productos más populares, ¿verdad? Carne más popular con cortes más populares. Difícil de saber cuál sería la estrategia comercial. Somos un país pequeño, con un mercado doméstico pequeño. Difícil saber si ante los ojos de grandes exportadores seríamos un mercado atractivo o no. Pero al fin del día, lo que andamos buscando más desde la corporación es esa oportunidad de colocar producto más que de que venga producto hacia acá. Don Luis Diego, ¿este tratado comercial sería una amenaza o una oportunidad disfrazada? Como te lo mencionaba, hablemos más de oportunidad, y en oportunidades, por ejemplo, la Junta Directiva no ha visualizado potenciales mercados a los cuales acceder con carne. Perfecto, don Luis Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Este fue el tercer episodio de Pulso Agropecuario, el podcast de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria.